Mi esposa me fue infiel, y su excusa fue que estaba poseída por un demonio. Ahora regresó diciendo que ya le exorcizaron, y que podemos volver a ser una familia. La situación en la que me encuentro es tan ridícula y absurda que ni siquiera puedo ponerme triste. Mi hija cree que su madre ya está completamente loca, pero yo estoy convencido de que todo lo que está haciendo lo hace plenamente consciente. Y eso, sinceramente, me da más lástima que enojo. Me parece patético. Lucía y yo tuvimos casi 20 años de matrimonio. Con sus altibajos, como cualquier relación larga, pero dentro de todo estable. Al menos a mí me parecía que teníamos una relación sólida. Tenemos una hija, Sofía, que ya tiene 16 años y que lamentablemente fue testigo de todo este desastre. Antes de entrar en detalles, necesito dar algo de contexto sobre mi exesposa. Lucía venía de una familia muy religiosa. De niña participaba en todos los eventos de la iglesia, iba a misa cada domingo, cantaba en el coro, hacía retiros, todo eso. Pero conforme fue creciendo, fue soltando ese lado. En la universidad ya no iba casi nunca, y cuando nos conocimos, la fe no era algo que la definiera. Ya de adulta, lo más cercano a lo religioso que hacía era acompañar a su madre a misa en fechas importantes, y nada más. Durante nuestro matrimonio, la cantidad de veces que fue a la iglesia se puede contar con una mano. Alguna boda, algún bautizo, una misa de Navidad. Yo no soy una persona religiosa, así que ese tema nunca fue un problema entre nosotros. Al inicio de nuestra relación, puede que haya citado alguna frase de la Biblia de vez en cuando, pero eso fue hace muchísimo tiempo. ¿Y por qué les cuento todo esto? Pues porque Lucía ahora dice que fue poseída por un demonio por haber abandonado la iglesia. Sí, como lo escuchan. Ese es su argumento para justificar lo que hizo. Después de tantos años de matrimonio, es normal que las cosas en una pareja se enfríen. La rutina desgasta, y uno empieza a dar muchas cosas por sentado. Pero jamás se me cruzó por la cabeza que mi esposa pudiera serme infiel. Teníamos casi 20 años juntos. ¿Por qué pensaría algo así? Durante el último año, noté que se mostraba más distante. Pensé que era una fase. Ambos teníamos 45 años, y asumí que estaba empezando la premenopausia. A veces estaba hosca, irritable sin razón. Tenía cambios de humor repentinos, me rechazaba en la intimidad, y luego al día siguiente me abrazaba fuerte antes de salir a trabajar. Lo que me llevó a descubrir todo fue justamente eso. Llevábamos ya varias semanas sin tener relaciones, con ella actuando cada vez más fría conmigo. Eso generó una discusión leve una noche. No fue una pelea fuerte, pero sí le hice notar que la notaba distante, que me preocupaba. Al día siguiente, antes de salir a trabajar, me abrazó. Me dijo que me amaba, que la disculpara, que últimamente se sentía rara. Eso me tranquilizó. Durante el día estuve pensando que tal vez yo era el que estaba fallando. Que quizás había dejado de hacerle sentir amada. Así que decidí sorprenderla. Le mandé un mensaje a mi hija diciéndole que su mamá y yo íbamos a salir juntos, que llegaríamos tarde. Sofía solo me respondió con unos emojis guiñando un ojo. Parecía emocionada por la idea. Salí un poco antes del trabajo y fui a buscar a Lucía a su oficina. Me estacioné cerca de su auto, en el único espacio disponible. Me quedé esperando, pensando que cuando saliera podríamos ir a cenar a algún sitio especial. Pero lo que vi me dejó frío. Lucía salió de la oficina de la mano de un hombre. Un tipo más joven que ella. No solo eso. Se besaron, y no fue un beso cualquiera. Ella se le frotaba encima como una adolescente desesperada. Vi cómo se subieron juntos al auto. Estuve a punto de bajarme y encarar la situación, pero decidí seguirlos. No se alejaron mucho. A los pocos minutos entraron a un hotel cercano. Me quedé afuera, completamente paralizado. Casi 20 años de matrimonio y me entero de esta forma. Como si fuera una burla final, me llegó un mensaje de Lucía solo unos minutos después: amor, hoy tengo mucho trabajo. Llegaré tarde a casa. Hay comida en la refrigeradora. Regresé a casa. ¿Para qué hacer una escena en el hotel? Ella,
mientras estaba con su amante, todavía me decía amor. Como tantas otras veces. Eso de llegar tarde por trabajo ya lo había hecho muchas veces. Después me hablaba de proyectos complicados en la empresa, reuniones de último momento. Ahora entendía perfectamente en qué estaba metida. Cuando llegué a casa, me encontré con Sofía cenando en la sala. Me miró sorprendida, pensando que llegaría más tarde, y más aún al verme solo. ¿Dónde está mamá?, preguntó. No pude callarme. No era mi intención decírselo así, pero en ese momento no pensé. Se lo conté todo. Sofía se puso furiosa. Quería llamarla, enfrentarla por teléfono, pero la detuve. No, le dije. Que venga sola. La enfrentaremos aquí. Que haga lo que quiera. Mientras tanto, llamé a un amigo que me recomendó un abogado de familia. Hablamos sobre el divorcio. Mi hija se quedó a mi lado todo el tiempo, claramente asustada. Le conté lo que me había dicho el abogado, que lo mejor era preparar todo con calma. Ella no paraba de llorar. Se debatía entre tristeza y rabia hacia su madre. Lucía llegó horas más tarde, como si nada. Nos encontró a ambos en la sala, esperándola. Se quedó callada, confundida. No sabía qué estaba pasando. Y Sofía no aguantó más. ¿Cómo pudiste hacernos esto?, le gritó, y luego rompió en llanto. Se dio la vuelta y se encerró en su habitación. Lucía se quedó paralizada por la sorpresa. Yo fui directo al grano. Le conté que había ido a su trabajo, que la vi salir con su amante, que lo seguí y los vi entrar a un hotel. Se puso roja. Trató de decir algo, pero no pudo. No le salían las palabras. Esperé. Pero seguía ahí, en silencio. Así que le dije: así destruiste nuestro de matrimonio. Espero que eso sea lo que estabas buscando. Le indiqué que, hasta que el divorcio se hiciera efectivo, ella estaría durmiendo en el cuarto de invitados. Luego la dejé ahí, parada al lado de la puerta, sin decir nada más. Los días que siguieron fueron extremadamente incómodos. Me levanté al día siguiente y lo primero que escuché fue a Sofía gritándole a su madre que saliera de su cuarto. Decía que no quería verla, que no quería saber nada de ella. Me acerqué al pasillo y vi a Lucía salir del cuarto de invitados llorando. No dijo nada. Solo bajó la cabeza y regresó a encerrarse. Mientras tanto, yo tenía cosas más importantes que procesar. Fui al estudio del abogado para empezar con todo el trámite. Me explicaron los pasos, los documentos, las opciones. Le conté que teníamos una hija menor de edad, pero que ya tenía edad suficiente para expresar con quien quería vivir. No dudé en decir que quería la custodia total. No por venganza, sino porque Sofía no había pedido desde el primer momento. Ella no quería estar con su madre. Cuando regresé a casa, después del trabajo, mi hija me dio las noticias. Lucía se había ido. Había tomado algunas de sus cosas, le había dicho a Sofía que estaría en casa de su hermana unos días, para que nosotros pudiéramos estar tranquilos. Me sorprendió. Por un momento, pensé que entendía la magnitud de lo que había hecho. Que al menos se retiraría sin escándalos ni peleas. Que aceptaría las consecuencias y saldría de nuestras vidas sin más. Pero no. Unos días después, volvió. Recuerdo perfectamente la escena. Llegó vestida completamente de negro, con un vestido largo que parecía sacado de una misa de funeral. Traía una Biblia en la mano. Su expresión era seria, solemne. Y antes de que pudiera decirle algo, soltó: quiero confesar todo. Sofía estaba ahí, sentada en la sala, y quiso escucharla. Así que acepté. Sinceramente pensé que nos hablaría de su infidelidad. Que se sinceraría sobre cuánto tiempo había estado engañándome, o tal vez que culparía a su amante, diría que la sedujo, que la manipuló, algo por el estilo. Pero no. Nada me preparó para lo que dijo. Lucía se sentó, respiró hondo y empezó a hablar de que hacía un tiempo se había empezado a sentir rara. Que se despertaba en medio de la noche con frío, que le parecía escuchar murmullos, voces apagadas. Supuestamente sentía presencias,
sombras. Decía que tenía miedo, mucho miedo, y que todo fue empeorando con el tiempo. Según ella, llegó un punto en el que sentía una voz dentro de su cabeza. Una voz que le decía que hiciera cosas malas. Que hiciera daño. Que traicionara. Obviamente, de todo eso nunca me dijo nada. Ni una sola vez mencionó que se sentía así. Pero ahora, según ella, esa voz la obligaba. Y cuando llegó un nuevo empleado a su empresa, ese con el que la vi, empezó a sentir que perdía el control. Que el demonio, como lo llamó, tomaba decisiones por ella. Que cada vez que estaba con ese hombre, no era ella misma. Que no quería hacerlo. Que después se sentía sucia, culpable, pero no podía evitarlo. La escuché en silencio. La manera en la que hablaba, con lágrimas en los ojos, la voz entrecortada, cualquiera que no supiera lo que había hecho pensaría que estaba diciendo la verdad. Lo único que evitó que me riera en su cara fue justamente eso, que no se quebrara en la escena. Estaba tan metida en su papel que no pude evitar pensar que lo había ensayado. Pero Sofía no aguantó más. Se levantó de golpe y gritó: «Déjate de idioteces, mamá». Lucía empezó a llorar más fuerte. Decía que era verdad. Que todo era culpa de haberse alejado de la iglesia. Que por eso el demonio había entrado en ella. Y que ahora estaba luchando por librarse. Que no podía sola. Que no la dejáramos sola en su prueba más dura. Ahí ya había tenido suficiente. Le dije que se fuera. Que su intento de redención llegaba tarde y mal. Que no solo no estaba mostrando arrepentimiento, sino que encima estaba intentando lavarse las manos con una excusa patética. Sofía empezó a gritar que se fuera, que no quería verla nunca más. Que no era su madre. Que todo era una vergüenza. Finalmente, Lucía salió de la casa, sin decir más palabra. Las semanas que siguieron fueron pesadas. El proceso de divorcio ya estaba en marcha. Por suerte, Lucía no se opuso a firmar. No sé si fue por culpa, por agotamiento, o porque en el fondo sabía que ya no tenía nada que hacer. El punto es que accedió. Sofía se quedaría conmigo. Eso facilitó todo aún más. Un día, la hermana de Lucía vino a vernos. Se notaba incómoda. No parecía estar de acuerdo con nada de lo que Lucía había hecho, pero sentía que debía mantener cierta neutralidad. Nos contó que ahora Lucía estaba viviendo en casa de sus padres. Que incluso su abuela, que aún vivía, se había creído toda esa historia del demonio. Al parecer, la señora le había puesto agua bendita por toda la casa, y Lucía se lo tomaba en serio. La hermana de Lucía nos dijo que ahora ella gritaba en cualquier momento frases como «detente» o «déjame en paz». Que se comportaba de forma errática. Que a veces la encontraban orando durante horas, de rodillas frente a una vela. Y que había contactado a un grupo de oración para que hicieran una liberación espiritual. Lo último que me dijo, y que no sé si fue una advertencia o una burla disfrazada, fue que Lucía pensaba someterse a un exorcismo. Que según ella, cuando se librara del demonio, podríamos volver a ser una familia. Que Dios le estaba dando una segunda oportunidad y que no quería desperdiciarla. Mi hija, por su parte, estaba convencida de que su madre necesitaba ayuda psiquiátrica. Me insistía en que la internáramos. Pero yo ya estaba agotado. Agotado de su teatro, de sus mentiras, de su patetismo. Porque eso era lo peor de todo. En lugar de asumir lo que había hecho, en lugar de sentarse y decir me equivoqué, lo arruiné, perdón, se inventó toda esta locura. Montó un circo en el que el personaje principal no era una esposa arrepentida, sino una víctima de fuerzas demoníacas que la hicieron traicionarnos. Y lo peor es que lo está compartiendo con todo el mundo. Le contó a su familia, a sus amigas, a sus conocidos. Todos saben ya que Lucía está poseída. Que eso la volvió una mujer lujuriosa. Que no fue culpa suya, que el mal entró en ella cuando dejó de ir a la iglesia. Y aún así, tiene el descaro de decir que quiere volver a ser una familia cuando todo esto pase. Yo solo quiero una cosa, que se mantenga alejada de mi casa y de nuestra hija. Nada más. Actualización 1.
Muchos de ustedes me escribieron preguntando si llegaron a exorcizar a mi ex esposa. Algunos lo dijeron en tono de burla, otros con una mezcla de curiosidad morbosa y escepticismo. No los juzgo. Yo también pensé que todo esto era una broma mal hecha desde el principio. Pero sí, Lucía regresó. Y lo peor es que muchos de ustedes adivinaron bastante acertadamente lo que iba a hacer. Pasó casi un mes desde que se firmó el divorcio. Sofía, por decisión propia, no volvió a visitar a su madre. Solo había ido una vez, y me contó que fue una experiencia horrible. Lucía quiso forzarla a participar en un grupo de oración. Le dijo que su presencia era fundamental para terminar de cerrar el ciclo de purificación, como si fuera parte de un ritual. Sofía se negó y regresó a casa más molesta que nunca. Y entonces, un sábado por la mañana, Lucía apareció en nuestra puerta. Vestía de blanco, como si viniera de su primera comunión. Llevaba el cabello suelto, parecía arreglada con esmero. Pero lo que más llamaba la atención era la sonrisa. Esa sonrisa exagerada, artificial, como si estuviera representando un papel. Lo logré, dijo apenas abrimos la puerta. Alabado sea Dios. Ya estoy limpia. Lo vencimos. Estoy libre. Sofía y yo nos quedamos parados, mirándola desde la puerta, sin decir nada. Ella hablaba como si realmente creyera que estábamos esperando ese momento. Como si todo lo que había pasado no fuera más que una pausa dolorosa antes del final feliz. Estoy pura otra vez, siguió. Ahora puedo volver a mi familia. Nos mirábamos entre nosotros preguntándonos hasta cuándo seguiría con su teatro. Pensé que iba a intentar abrazarnos, o que iba a recitar algún salmo. Pero no. Sacó el celular. Sé que no me creen, dijo. Pero tienen que ver esto. Y puso un video. Mientras el video se reproducía, Lucía murmuraba oraciones. Agradecía a Dios por haberla liberado. Le daba gracias por permitirle regresar con su familia. Se santiguaba una y otra vez. Y en el teléfono, lo que veíamos era, bueno, sinceramente, una locura total. El video comenzaba con una toma fija de una sala, decorada con imágenes religiosas por todos lados. Lucía estaba en el centro, de rodillas, con la cabeza agachada. Un supuesto sacerdote, que parecía más un actor de teatro escolar que otra cosa, echaba agua sobre ella, lo que asumo era agua bendita. Alrededor, un grupo de mujeres rezaba en voz alta, como en trance. Algunas lloraban, otras cantaban. Una de ellas incluso golpeaba el piso con una cruz de madera. Lucía empezó a sacudirse. Primero de forma leve, luego con movimientos más exagerados. Gritaba cosas inentendibles, como si hablara en otro idioma. Trataba de poner la voz gruesa, pero no le salía bien. Era como una niña jugando a ser diabólica. Cada vez que le caía agua encima, se retorcía, chillaba, y lanzaba frases como, «Ella es mía», o «Nunca me iré». Hubo un momento particularmente ridículo, mientras se sacudía, perdió el equilibrio y cayó hacia un lado. El video no se detuvo. Todos siguieron con su ritual, pero Lucía, visiblemente incómoda, interrumpió su actuación unos segundos para volver a colocarse de rodillas. Luego retomó su papel como si nada hubiera pasado, con más gritos y más aspavientos. Sofía solo dijo: «Ya no quiero ver más esto». Y se metió a la casa. Yo seguí viendo unos segundos más, pero no porque creyera en lo que estaba viendo. Era como un accidente, grotesco, absurdo, pero imposible de ignorar. Finalmente la miré a los ojos y le dije: «Lucía, ya es suficiente. Deja el teatro. No hay nada que recuperar. No tienes familia a la que volver. Si quieres seguir con tu amante, perfecto. Haz lo que quieras. Me da igual. Pero si quieres tener alguna relación con tu hija, deja de hacer el ridículo. Si no te detienes, la vas a perder para siempre». Me gustaría decir que en ese momento algo cambió. Que bajó la cabeza, rompió en llanto y pidió perdón de verdad. Me gustaría decir que entendió que no se trataba de demonios ni castigos divinos. Que lo único que había que hacer era asumir su culpa y pedir disculpas.
Pero no. Desde ese día, su comportamiento solo empeoró. Ahora dice que el demonio está en nuestra casa. Que por eso no la queremos aceptar. Que el mal se ha instalado en nuestras vidas y que si no lo combatimos, nos consumirá a todos. Que está convencida de que yo fui contaminado y que mi hija fue engañada por la oscuridad. Y lo peor es que empezó a actuar en consecuencia. 2 veces la encontré metida en el jardín, echando agua bendita por las ventanas. Según ella, para purificar el ambiente. La primera vez le pedí que se fuera, que no tenía derecho a estar ahí. La segunda vez fui más directo, le dije que si volvía a aparecerse por mi casa sin permiso, iba a pedir una orden de alejamiento. Desde entonces no ha vuelto a aparecerse físicamente. Pero sigue insistiendo con lo mismo, llama, manda mensajes, intenta contactar a Sofía por redes sociales. Le suplica que la visite. Le dice que ahora que está limpia, pueden empezar de nuevo. Que lo peor ya pasó. Que Dios ha perdonado sus pecados y que solo falta que su hija haga lo mismo. Sofía no quiere saber nada. Le dijo claramente que hasta que no deje de actuar como una loca, no va a verla. Que no va a fingir que cree sus tonterías solo para que ella se sienta mejor. Que no necesita a una madre que se inventa posesiones para justificar su traición. Y yo, sinceramente, no entiendo cómo puede seguir con esto. ¿De verdad no le parece más fácil decir la verdad y ya? Aceptar que se dejó llevar por sus impulsos y que ahora está pagando el precio. ¿O acaso cree, en el fondo, que si mantiene esta historia lo suficiente, alguien la va a creer? ¿Que podemos simplemente fingir que todo esto fue una pesadilla espiritual y volver a ser como antes? La verdad, no tengo respuestas. Lo único que sé es que cada día me convenzo más de que librarme de ella fue lo mejor que pudo haberme pasado. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte y ayudarme con tu like para más historias impactantes.